La época del guano. Antecedentes. Los años que siguieron a la década de 1845 se caracterizaron por la aparición de un peculiar recurso natural por explotar, el guano de las islas. El crecimiento de la agricultura europea generado, a su vez, por la utilización de mejores técnicas de cultivo y el empleo de maquinaria moderna, provocó una demanda cada vez mayor de este producto utilizado como fertilizante agrícola. La identificación del período de 1845-1872 con el guanero no nos permite deducir el impacto de que éste tuvo en la sociedad, la política y en la economía peruana. El historiador Jorge Basadre bautizó a esta etapa como la prosperidad falaz. En este vídeo podrás determinar tú mismo cuándo acertado fue este término. En este vídeo estudiaremos las diversas formas en que cada gobierno aprovechó las utilidades generadas por el guano, los intereses nacionales y extranjeros creados en torno a su explotación, y las dificultades para lograr no solo el balance de los presupuestos estatales, sino también el control de la deuda interna y externa. Gobierno de Ramón Castilla, año 1845-1851. Gobierno de Unión, Ordenamiento y Apaciguamiento Nacional, en el que se inicia el auge guanero. Hechos importantes. Y se organizó el primer presupuesto nacional. Explotó el guano por la política de las consignaciones. Primera consignación, Casa Inglesa, Gibbs. Dio la ley de la consolidación para el pago de la deuda interna y externa del Perú. Adquirió el primer barco a vapor, el Rímac. Compró la fragata Mercedes y los bergantines, Gife y Gamarra. Se construía el primer ferrocarril Lima-Callao. Se dio el primer reglamento de instrucción pública, 14 de junio de 1850. Combatió la expedición de Juan José Flores al Ecuador. Permitió la llegada de chinos colis para reemplazar la mano de obra de los negros libertos en las labores de campo. Y se reunió el primer Congreso Americanistas en Lima. Se implantó el primer telar mecánico. Organizó el sistema de correos. Construyó el primer mercado central de Lima. Se dio el tercer debate doctrinario, conservadores por Bartolomé Herrera y liberales por los hermanos Gálvez. Gobierno de Rufino Echenique, año 1851-1854. Régimen conservador derrocado por la Revolución Liberal de 1854-1855, iniciada con el pretexto de la Ley de Consolidación, ley dada en el primer gobierno de Castilla. Hechos importantes. Se suprimió la pena de muerte en caso de delitos políticos. Celebró el Tratado Herrera-La Puente Ribeiro con el Brasil, para el libre comercio con el Amazonas. Reivindicó para el Perú las Islas Lobos que pretendía Inglaterra. Sufre el levantamiento de Castilla, quien derrota a Echenique en Izcuchaca y logra su derrocamiento después del triunfo de La Palma. Inauguró el ferrocarril Tacna-Arica. Compró las goletas Tumbes-Iloa y la fragata Apurímac. Propició la inmigración irlandesa y alemana. Gobierno provisorio de Ramón Castilla, año 1854-1858. Hechos importantes. El 5 de julio de 1854, decretó la abolición del tributo indígena en Ayacucho. El 3 de diciembre de 1854, decretó la libertad de los esclavos en Mancayo. Estableció el primer Código Civil. La Constitución de 1856, liberal. Estableció el primer servicio telegráfico. Nacionalizó el Colegio Guadalupe. Se dio el viaje alrededor del mundo, en la fragata Amazonas por José Boterín. Dotó a Lima de alumbrado a gas y agua potable.
Segundo gobierno constitucional de Ramón Castilla, 1858-1862. Hechos importantes. La Constitución centrista de 1860. Creó los departamentos de Loreto y Cajamarca. Se creó el Archivo Nacional. Se construyó los monumentos a Colón y Bolívar. Declaró al Magisterio Nacional como carrera pública. Se construyó el primer mapa de la República, Mariano Felipe Paz Soldán. Se produce la guerra con Ecuador, la que culmina con la firma del Tratado de Mapasinghe de 1860. Protesta peruana ante la intervención europea en Ecuador y México. Salió la Real Cédula de 1802, descubierta por el subprefecto de Moyobamba Agustín Matute en 1860. Fortaleció nuestra posición sobre los límites con el Ecuador.